Hola a todos y bienvenidos a esta inmersión profunda. Vamos a hablar de un tema que está afectando a muchos jóvenes en Colombia, el ciberacoso escolar. Y la verdad es que es un riesgo latente en el mundo digital en el que se mueven nuestros chicos, especialmente en las escuelas. Hoy queremos entender mejor cómo se está manifestando este fenómeno y qué podemos hacer para combatirlo. Totalmente. Vamos a profundizar en un protocolo muy completo que ha creado el Ministerio de Educación Nacional y que ha sido elaborado por la experta María Clara Cuevas Jaramillo. Es un documento clave para entender qué es el ciberacoso en nuestras escuelas, cómo se está presentando y sobre todo cómo podemos prevenirlo y actuar cuando ya está sucediendo. Exacto. Y para esta inmersión profunda tenemos varias fuentes importantes que vamos a analizar. Vamos a desglosar definiciones clave, a mirar datos relevantes sobre cuántos casos se están reportando y, por supuesto, vamos a analizar un marco de acción que busca involucrar a toda la comunidad educativa, estudiantes, familias, profesores y directivos. La idea es que al final de esta inmersión profunda, ustedes tengan una comprensión clara de este problema sin sentirse abrumados por tanta información. Justamente, queremos ofrecerles esas claves, esos puntos esenciales que les permitan entender este fenómeno tan complejo y la importancia de abordarlo de manera efectiva. Hmm. Para empezar, me gustaría que desmenucemos un poco esa definición de ciberacoso escolar que nos propone el protocolo. ¿Cuáles son sus elementos centrales? Bueno, el protocolo define el ciberacoso escolar como un comportamiento agresivo, pero que se da en el entorno digital. Y este comportamiento tiene tres pilares fundamentales: la intención clara de hacer daño, la repetición de esa agresión y un desequilibrio de poder entre quien agrede y quien es agredido. Como bien decías, esta definición parte de la comprensión tradicional del acoso, pero llevada al mundo online. Claro, la intencionalidad me parece bastante clara. Pero hablemos un poco de esa repetición en el mundo digital. Entiendo que no funciona igual que en el acoso físico. Claro. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque la repetición se transforma en el mundo digital. Un solo mensaje, una imagen hiriente, una vez que se comparte en Internet o en redes sociales, puede ser vista muchísimas veces, ¿verdad? Entonces, la víctima experimenta esa agresión una y otra vez, con cada visualización. El agresor no necesita reenviar el mensaje para que se considere ciberacoso. La permanencia del contenido ya implica esa repetición. Y eso cambia completamente la perspectiva. Y ese desequilibrio de poder, ¿cómo se manifiesta en el ciberacoso? El desequilibrio de poder se ve principalmente en la sensación de indefensión que experimenta la víctima. Muchas veces no sabe quién está detrás del ataque, porque el agresor puede esconderse en el anonimato. Y una vez que esa información dañina empieza a circular, es muy difícil detenerla. Y esto puede ocurrir en cualquier momento, fuera del horario escolar, fuera del espacio físico de colegio. Esa falta de control es clave en este desbalance de poder. Entiendo. Entonces, con esa base clara, el protocolo también nos presenta diferentes formas en las que se manifiesta este ciberacoso, ¿no? Exacto. En la tabla 1 del protocolo se detallan varias modalidades de ciberacoso. Para empezar, tenemos los insultos electrónicos, que son esas comunicaciones agresivas que se dan entre estudiantes a través de medios digitales, ya sean mensajes directos o en espacios públicos. Sí, esos mensajes que buscan lastimar, humillar a la otra persona a través de la palabra escrita, o incluso con emojis, con memes hirientes. ¿Y qué otra forma encontramos? Tenemos el hostigamiento, que implica una intimidación persistente hacia un estudiante, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto se caracteriza por el envío reiterado de mensajes amenazantes, hirientes, a menudo de forma simultánea y que se prolonga en el tiempo. Es como una campaña de acoso digital. Eso debe generar una angustia terrible en quien lo sufre, sentirse constantemente asediado. Sin duda. Otra modalidad es la denigración, que consiste en difundir información falsa o manipulada con la intención de dañar la reputación de alguien. Aquí se puede incluir la distribución de fotos alteradas para ridiculizar a la persona o crear rumores falsos. Uf, imagínate el daño que se puede causar con la manipulación de imágenes o la difusión de chismes en Internet. ¿Y qué más nos dice el protocolo? ¿Qué otras formas? También está la suplantación, que ocurre cuando alguien se hace pasar por otro estudiante en el mundo digital, para enviar mensajes ofensivos, inapropiados, a otras personas, y lo hace como si fuera la víctima quien los envía. Imagínate el impacto en la confianza, en las relaciones, cuando alguien usa tu identidad para atacar a otros. Totalmente. Otra forma, que también es muy preocupante, es el desvelamiento y sonsacamiento. Esto se refiere a la revelación de información privada, delicada, de la víctima, ya sea porque se le engañó para que la compartiera o porque se accedió a ella de forma ilícita. Eso es una clara vulneración de la intimidad y la seguridad de la persona. Exacto. Y por último, tenemos la exclusión, que se da cuando se margina a un estudiante de grupos o actividades online.
redes sociales, chats, comunidades virtuales. Y aunque parezca menos grave con las otras formas, el sentimiento de aislamiento puede ser muy fuerte, sobre todo en la adolescencia. Es importante recalcar que el protocolo también advierte que algunas de estas modalidades pueden constituir delitos bajo la ley colombiana, ¿no? Así es. Es crucial entender que el ciberacoso no es solo un problema de convivencia escolar, sino que algunas de sus manifestaciones pueden tener consecuencias legales serias para quienes las cometen. Perfecto. Ya tenemos una imagen clara de qué es el ciberacoso y cómo se presenta. Ahora bien, el protocolo también identifica distintos roles dentro de las situaciones de ciberacoso. Sí, el protocolo distingue 3 roles principales. Los agresores, que son quienes llevan a cabo la agresión, las víctimas, que son quienes la sufren, y los observadores, que a veces se les llama la audiencia. Lo interesante es que estos roles no son estáticos. Un mismo estudiante podría ser observado en una situación, víctima en otra o incluso agresor en otra. Es una dinámica muy fluida. Y el papel de esos observadores me parece fundamental, ¿no? Es crucial. La reacción del grupo de observadores puede influir muchísimo en que el ciberacoso continúe o se detenga. Si quienes presencian la agresión ríen, la comparten, apoyan al agresor, esto puede normalizar el ciberacoso como una forma de interacción aceptable entre los estudiantes. Eso sí que es preocupante. ¿Y qué factores pueden llevar a los estudiantes a asumir estos diferentes roles? Sobre todo en ciertas etapas del desarrollo. Mira, la construcción de la identidad social, la necesidad de pertenecer a un grupo, son factores muy poderosos, especialmente entre los grados 6º y 10º. En esas edades, la búsqueda de popularidad, de poder dentro del grupo puede ser una motivación muy fuerte. Y algunos estudiantes pueden llegar a adoptar comportamientos agresivos para ganar reconocimiento o estatus, incluso si eso implica dañar a otros. Es una dinámica compleja de aceptación y jerarquía social. Entonces, esa búsqueda de aceptación de un lugar dentro del grupo puede estar detrás de muchas de estas conductas de ciberacoso. Exactamente. Y cuando el grupo valida esas agresiones, se crea un círculo vicioso. El ciberacoso se percibe como una estrategia normal para alcanzar esas metas sociales. Hablemos ahora de las consecuencias. ¿Qué efectos tiene el ciberacoso en las personas que se ven involucradas, tanto en las víctimas como en los agresores? Los efectos son profundos y pueden ser muy dañinos. Para las víctimas, se observa aislamiento social, tristeza, desmotivación, estrés, baja autoestima. A nivel de salud mental, pueden experimentar ansiedad, depresión e incluso ideación suicida, autolesiones. Sus relaciones con otros compañeros se ven afectadas, pueden empezar a faltar a clase, su rendimiento académico disminuye y tienen dificultades para concentrarse. Realmente impacta en todo su bienestar. Es muy duro escuchar todas esas consecuencias. ¿Y qué pasa con los agresores? ¿Ellos también sufren algún tipo de repercusión? Y, aunque de otra manera, los agresores tienen más probabilidades de involucrarse en otras conductas de riesgo: consumo de sustancias, inicio temprano de relaciones sexuales sin protección, comportamientos agresivos en sus relaciones. Tienden a buscar sus objetivos sociales a través del dominio, la agresión. Y esto puede llevarlos a relacionarse con grupos que comparten estas conductas, incluso con grupos delictivos, y a desarrollar comportamientos antisociales. Eso también es muy preocupante porque nos habla de patrones de comportamiento que pueden tener consecuencias a largo plazo en sus vidas. ¿Y qué hay de los observadores? ¿Cómo les afecta presenciar estas situaciones? Los observadores no son inmunes a los efectos del ciberacoso. Pueden desarrollar insensibilidad al sufrimiento de los demás, mayor tolerancia a la violencia, pueden volverse pasivos ante la injusticia, normalizar lo violento e incluso pueden llegar a adoptar comportamientos similares a los de los agresores. Y si no están de acuerdo con el ciberacoso, pero no hacen nada, pueden sentir ansiedad, miedo a ser víctimas en el futuro, culpa por no haber intervenido. Entonces, el ciberacoso no solo afecta a quienes participan directamente, sino que impacta en toda la dinámica social de la escuela. Y bueno, pasando a un tema clave, ¿qué estrategias propone el protocolo para prevenir el ciberacoso escolar? La prevención es fundamental y el protocolo le da mucha importancia. Un dato relevante es que la mayoría de los jóvenes no informan a los adultos sobre el ciberacoso. Lo ven como algo de su mundo privado. Y también hay mucho miedo a que les quiten los dispositivos o el acceso a Internet si lo cuentan. Ese miedo a perder la conexión, que es tan importante para ellos, se convierte en una barrera para pedir ayuda. Totalmente. Por eso, el protocolo enfatiza el rol de los adultos en la construcción de lo que llama Agencia para la Ciudadanía Digital. Esto significa que los adultos debemos desarrollar las competencias para guiar y acompañar a los menores en su vida digital, no solo desde la prohibición, sino desde la comprensión y la educación. Es decir, pasar de una postura reactiva a una proactiva. Enseñar, guiar, en lugar de solo restringir. Exacto. Y el enfoque principal que se promueve es la promoción. Fortalecer habilidades y competencias de toda la comunidad educativa para crear un ambiente de bienestar y culturas escolares que favorezcan la ciberconvivencia. Bien, entonces,
¿Qué acciones concretas de promoción se sugieren para los diferentes miembros de la comunidad educativa? Empecemos por los directivos. Para los directivos, se recomienda actualizarse en recursos tecnológicos, hacer un inventario de las necesidades de la institución en términos de equipos y conectividad, facilitar el acceso equitativo a estos recursos y hacer evaluaciones de los riesgos y factores de protección relacionados con la ciberconvivencia. Eso sienta las bases para poder abordar el problema desde la gestión institucional. Y para los docentes y orientadores, ¿qué se propone? Para ello, se sugiere conformar grupos de docentes líderes en tecnología, integrar el tema de la ciberconvivencia en los proyectos pedagógicos, gestionar espacios informativos y formativos, crear un directorio de aliados externos con experiencia en el tema, dedicar tiempo a la formación docente en el uso seguro de la tecnología, crear espacios curriculares dedicados a la ciberconvivencia, organizar campañas de sensibilización e incluir a las familias y estudiantes en la planificación de estas acciones. Los docentes y orientadores tienen un rol muy activo en esta estrategia de promoción. ¿Y cómo se espera que trabajen con los estudiantes? Con los estudiantes, se recomienda fortalecer estrategias de comunicación abiertas, actuar como modelos de uso adecuado de la tecnología, fomentar usos innovadores de la tecnología en las tareas, explorar con ellos sus conocimientos y percepciones sobre los riesgos, tener en cuenta su etapa de desarrollo al abordar el uso de la tecnología, planificar actividades conjuntas, establecer metas para la ciudadanía digital, identificar a los estudiantes que pueden apoyar a sus compañeros, sensibilizar sobre la responsabilidad digital, aclarar que el anonimato no exime de responsabilidad, fomentar el desarrollo de competencias socioemocionales, alertar sobre la permanencia de la información, acordar normas de etiqueta, vincular las competencias digitales con los proyectos institucionales y fortalecer el liderazgo de los estudiantes. Es una lista muy completa de acciones para empoderar a los estudiantes a ser ciudadanos digitales responsables y para trabajar con las familias. ¿Qué se sugiere? Con las familias se propone crear espacios de encuentro para identificar sus necesidades, informar al comité de convivencia sobre estas necesidades, sensibilizar sobre la importancia del acompañamiento, ofrecer información sobre las necesidades según la edad, acordar acciones colaborativas, promover la reflexión sobre las propias creencias y actitudes hacia la tecnología, fortalecer las prácticas de crianza que incluyan la educación en tecnología y animar a los padres a hablar con sus hijos sobre el uso que hacen de la tecnología. Parece que la clave está en la colaboración, en abordar el tema desde múltiples perspectivas. El protocolo también habla de la prevención de los riesgos tecnológicos, ¿no es así? Así es. Se centra en fortalecer los protectores que pueden evitar o minimizar las consecuencias negativas de los riesgos online, como el uso excesivo, la exposición a contenidos inapropiados, el contacto con desconocidos, las ciberamenazas, el ciberacoso y los riesgos a la reputación. ¿Cómo se identifican esos riesgos y protectores? Se consideran los riesgos y protectores a nivel personal, familiar y escolar, tanto para quienes podrían ser víctimas como para los que podrían ser agresores. Se clasifican los tipos de ciberamenazas en 3 categorías: amenazas de contenido, como pornografía o violencia, amenazas de contacto, como interacciones con desconocidos, y amenazas de conducta, como el ciberacoso o la difusión de material dañino. Entiendo. Y el protocolo también incluye una sección sobre señales de alerta temprana. Sí, en la tabla 9 del protocolo se presentan señales que podrían indicar que un estudiante está siendo víctima o es un agresor. Es importante prestar atención si estas señales aparecen de repente y no son comportamientos habituales. Por ejemplo, un estudiante que deja de usar sus dispositivos, que se pone nervioso al usarlos, que evita hablar de Internet o que tiene cambios de ánimo repentinos. Esas señales pueden ser muy útiles para que los adultos estemos atentos. Y la prevención, como se menciona, debe tener un enfoque proactivo, ¿verdad? Exacto. La idea es aumentar la capacidad de afrontar los riesgos en lugar de basarse solo en el miedo. Y la selección de los protectores debe ser específica para cada contexto, situación y persona. ¿Y las acciones pedagógicas de prevención, en qué se diferencian de las de promoción? Son similares, pero el énfasis está en involucrar a todos en la identificación y gestión de los riesgos. Se dirigen a directivos, docentes y familias para que todos puedan reconocer los peligros y actuar. Para terminar, el protocolo también habla de algunos mitos sobre los riesgos online. Sí, en la tabla 10 se desmitifican creencias erróneas como que todo lo que hacen los jóvenes online es riesgoso o que prohibir los dispositivos es la mejor protección. Se enfatizan realidades como la brecha de conocimiento entre adultos y jóvenes, la huella digital que dejamos y la necesidad de una educación digital temprana. Es fundamental aclarar esas ideas para poder abordar el tema de manera más informada. Bueno, hemos recorrido muchísima información sobre la definición, las formas, los efectos y la prevención del ciberacoso escolar en Colombia. Y todo gracias a este protocolo tan completo.
Así es. Y es importante recordar que abordar el ciberacoso requiere un esfuerzo de toda la comunidad educativa y las familias. La prevención, la promoción de una ciberconvivencia positiva y la atención oportuna son claves. La información que hemos revisado hoy nos muestra la importancia de comprender el ciberacoso, sus efectos en los estudiantes y la necesidad de implementar estrategias para crear entornos digitales seguros para ellos. Los invitamos a reflexionar sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para construir esos entornos digitales seguros, qué acciones concretas pueden implementar o apoyar en sus contextos. Esta inmersión profunda es solo el comienzo. Los animamos a explorar los recursos del protocolo y a mantenerse informados. Gracias por acompañarnos.